Hola, hola, hoy les traigo un mini tutorial de cómo hacer este bonito punto silla de montar. Si le saben algún otro nombre, por favor déjenlo en los comentarios, así lo conozco yo. Es muy fácil de hacer y queda muy hermoso para cobijitas o algunas prendas que quieran tejer. Para hacer esta puntada vamos a iniciar haciendo nuestro nudito deslizado y vamos a tener que hacer cadenas en múltiplos de 5. Esto quiere decir que vas a hacer 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, las que necesites, pero que sea de 5 en 5. Listo, así para mi muestra yo les voy a hacer 30 cadenitas para que se pueda apreciar bien el tejido. Aparte de esas, vamos a hacer 2 más, 2, aparte de todas las que tú hagas, en múltiplos de 5 tienes que hacer estas 2. Te saltas la última y en esta de aquí vas a tejer un punto deslizado. Así de esta manera, uno deslizado. De aquí tienes que hacer 3 cadenas, 3, tomamos lazada y en estas cadenitas acá que siguen, aquí 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 4 puntos altos sin terminar. Así pasamos 2 y hasta aquí le dejamos. Tomamos lazado otra vez, vamos por la que sigue, así, pasamos 2 y hasta aquí la dejamos de nuevo. Ya tenemos 3 hebritas arriba, 2 puntos abajo. Vamos por la que sigue, sería el tercero, igual hasta ahí lo dejamos, de nuevo lazada, y el cuarto. Pasamos 2 y hasta aquí. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos sin terminar. Arriba tenemos 5 cadenitas. Entonces aquí cerramos bien. Hacemos una cadenita así para cerrar. Y en la cadena de acá abajo que sigue, hacemos un punto bajo. Este tejido es muy simple. Esto es lo que se repite en todos lados. De aquí vamos a volver a iniciar con las 3 cadenas. De nuevo otra vez los 4 puntos altos sin terminar en estas 4 cadenitas. Sería 1, 2, 3 y 4. Listo, cuando tengamos así los 4, cerramos bien, hacemos una cadenita para cerrar bien y acá en el que sigue hacemos nuestro punto bajo. Y volvemos a repetir a partir de las 3 cadenas. 3 cadenas, tomamos lazada, 4 puntos altos sin terminar de nuevo. 1, 2, 3 y 4. Cerramos todos, hacemos una cadenita para cerrar bien y pasamos al punto bajo. Y lo ven, esto es todo lo que se va repitiendo, para hacer cada conchita de estas. Cuando llegas al final, ya hice la última, cerré con una cadena y vamos por el punto bajo acá al final. Lo único donde se te puede complicar más tejer este punto es porque de cada lado termina e inicia diferente. De este lado vamos a terminar con un punto bajo, así de esta manera, y vamos a iniciar con 4 cadenas. 4. Giramos y aquí tenemos esta cadenita, aquí este punto, ahí vamos a hacer un punto bajo de esta manera. Después hacemos 3 cadenas y continuamos con el mismo tejido. Ahora los 4 puntos altos sin terminar van a ir aquí dentro, en este huequito grande que quedó de las 3 cadenas anteriores, como estas 3 cadenas anteriores. Aquí vamos a hacer los 4 puntos altos sin terminar. De esta manera, 2, 3 y 4. Cerramos bien con una cadena y pasamos de nuevo de este lado aquí al punto que está aquí en medio. Aquí vamos a hacer ahí un punto bajo y volvemos a repetir.
3 cadenas, vamos con los 4 puntos altos sin terminar, 2, 3 y 4. Cerramos bien con una cadena y pasamos de nuevo aquí al punto que sigue a hacer un punto bajo y repetimos otra vez 3 cadenas y así continuamos hasta terminar acá en este lado. Llegando aquí pareciera que ya llegaste al final, pero no, aún tienes estas 3 cadenitas que hiciste en la vuelta anterior. Aquí es donde se va a tejer el último. Entonces, llegando a este punto, vamos a hacer lo mismo de nuevo, 3 cadenas, nuestros 4 puntos altos sin terminar, y de este lado se termina de manera distinta que en el otro que iniciamos ahorita. Llevamos 3 y uno más, 4. Cerramos bien con una cadena y aquí vamos a terminar con un punto alto. Acá donde hicimos nuestro primer puntito deslizado, aquí donde puedas metes tu aguja y aquí hacemos un punto alto. Así. Y así se termina de este lado. Para iniciar de este lado hacemos una cadena, giramos y ahí mismo en lo que fue el punto alto, ahí vamos a hacer un punto bajo y vamos a iniciar con lo de siempre, las 3 cadenas y nuestros 4 puntos altos sin terminar. Van 2, 3 y 4. Cerramos con una cadena, pasamos al que sigue, aquí en esta partecita, hacemos nuestro punto bajo y seguimos con lo mismo. Les voy a hacer 2 vueltas más para que vean terminación de este lado y de este lado. Bien, ya llegamos de este lado donde para iniciar hicimos 4 cadenas. Tenemos aquí en las 3 cadenas de este lado nuestro último punto, ya cerramos bien. Y aquí en esas 4 cadenas, ahí en esta de aquí, vamos a hacer un último punto bajo para cerrar nuestra vuelta y volvemos a iniciar de este lado de la misma manera con 4 cadenas. Giramos y atoramos aquí en el primer punto un punto bajo, hacemos 3 cadenas y continuamos de nuevo mismo tejido, nuestros 4 puntos altos sin terminar, 3, 4, cerramos bien con una cadenita más, pasamos al punto que sigue, un punto bajo, 3 cadenas y así vamos a continuar. Y llegando acá del otro lado, que ya tejimos el último, recuerden de este lado vamos a hacer un punto alto aquí en la vuelta anterior, un punto alto, así finalizamos, hacemos una cadena, giramos e inmediatamente hacemos un punto bajo aquí e iniciamos de nuevo 3 cadenas y acá los 4 puntos altos sin terminar, 2, 3, 4, cerramos y pasamos al que sigue y así vas a continuar tejiendo todo lo que tú necesites. Este punto es muy hermoso y de los más modernos que existen ahorita. Mira, ya va tomando forma. Solo ten en cuenta muy bien cómo termina e inicia de este lado y cómo lo hace de este lado, ya que son un poquito diferentes. Ya que se le avanza un poquito más a su tejido, se puede apreciar un poquito mejor lo hermoso que es este punto. Síganos para más mini tutoriales de puntos modernos de crochet.